Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo número 7 en adelante. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito: Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos los nombres de los 12 jefes de tribus, según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Hermanos, como dije, volvemos a retomar algunos versículos que ya habíamos leído en la última ocasión, pero que por causa del tiempo no logramos completar el comentario. Y encontramos en el versículo 7 que se nos dice que Abraham vivió un total de 175 años. Este dato nos dice varias cosas. En primer lugar, hay algo muy obvio, y es que Abraham tuvo una vida muy larga, muy prolongada, 175 años. Pero eso es algo que se va a comentar en el siguiente versículo. El otro aspecto que podemos aprender de la edad que llegó a alcanzar Abraham es que si él fue llamado a salir de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años de edad, entonces significa que él fue peregrino fuera de su tierra durante 100 años, la mayor parte de su vida. Eso nos deja a nosotros una enseñanza importante sobre la perseverancia, que, como lo dice el autor a la carta de los Hebreos, que si Abraham hubiese estado pensando en una herencia terrena, él tuvo suficiente tiempo y sobrada oportunidad, 100 años, para volver a una tierra que le permitiera tener una herencia de tipo terrenal. Pero dice que en lugar de eso, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, la cual es invisible. Y eso habla de la fe de Abraham, una vez más,
de su perseverancia y de cómo él durante 100 años pudo llevar una vida de respuesta al llamado que Dios le había dado. Probablemente entre nosotros haya cristianos que tienen 10, 20, 30 años de estar militando en los caminos del Señor. Algunos, y han de ser muy pocos, más de 30. Y a veces eso nos parece que es ya un largo recorrido dentro de la fe del Evangelio. Sin embargo, todo eso viene a ser nada si se compara con los 100 años de perseverancia y seguimiento que Abraham tuvo a la palabra que le había sido revelada y a las promesas que Dios había empeñado hacia él. Sea entonces esto para nosotros un ejemplo de el sentido de constancia y perseverancia que debemos tener dentro de los caminos del Señor. Otro elemento que podemos aprender de la edad que alcanzó Abraham es que él pudo ver a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, crecer, casarse, llegar a tener hijos y alcanzar una edad avanzada. Recordemos que Isaac, el hijo de la promesa, nació cuando Abraham tenía aproximadamente 100 años de edad. Y como él está muriendo a los 175 años de edad, significa que al momento de la muerte de Abraham, su hijo Isaac tenía ya 75 años de edad. E Ismael, que fue el primer hijo que Abraham tuvo, cuando Abraham murió, Ismael tenía ya 88 años de edad. Ahora, aquí hay un elemento importante que hay que tener presente con respecto a lo que es la narrativa que se utiliza en el libro de Génesis. Porque cuando uno lee este capítulo y lo hace con una mentalidad moderna y del mundo occidental, daría la impresión que acá en el versículo 7 y 8 Abraham muere. Y luego en el versículo 11 dice, luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Pero es hasta el versículo 19 en adelante que se relata cómo Isaac llegó a tener sus dos hijos, que fueron Esaú y Jacob. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a una narrativa de tipo lineal y cronológica, nos parecería que cuando nacen los hijos de Isaac, ya Abraham había muerto. Pero eso no es cierto, porque note, Isaac se casó a los 40 años de edad. Es decir, que en ese momento Abraham apenas tenía 140 años cuando Isaac se casa. Ahora, por referencias que vamos a ver más adelante, encontraremos que los hijos de Isaac nacieron cuando Isaac tenía ya 60 años de edad. Porque Isaac se casa con Rebeca a los 40 años. Pero es hasta los 60 años de edad, porque recuerde que Rebeca era estéril. Y de eso vamos a estudiar en la próxima ocasión. Entonces, es hasta los 60 años que nace Esaú y Jacob. Lo cual significa que en ese momento Abraham todavía estaba vivo. Tenía 160 años de edad. Significa entonces que Abraham vio a su hijo Isaac envejecer, le vio tener hijos y conoció a Abraham, a Esaú y a Jacob hasta los 15 años de edad. Es decir, cuando Abraham muere,
tanto Esaú como Jacob, porque eran mellizos, tenían ya 15 años de edad, ya eran adolescentes cuando Abraham muere. Entonces, así es la realidad de cómo se dieron las cosas. Pero en la narrativa del libro de Génesis no hay un interés de poder presentar ese traslape de generaciones, sino que lo que le interesa a la narrativa del Génesis es dar por terminada la vida de Abraham, y luego, como dice el versículo 19, esta es la historia de Isaac, pero la va a contar totalmente divorciada de Abraham, porque realmente ya no importa las relaciones que se continuarán dando entre Abraham, su hijo Isaac, y luego sus nietos Esaú y Jacob. Por eso es que en la narrativa se ve de esta manera. Entonces, esas son las consecuencias, digamos, que se pueden derivar del hecho de la edad a la cual Abraham murió. Y el versículo 8 dice: y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Finalmente, la vida de Abraham llega a su final, y dice la palabra que él murió después de haber vivido muchos años. Dice que murió en buena vejez. Hay una traducción de la Biblia que dice que él murió lleno de años y satisfecho, porque realmente a eso es a lo que se refiere la expresión que murió en buena vejez. Es decir, la vejez de Abraham, que fue larga, no fue una vejez llena de achaques, llena de sinsabores, como va a ser el caso de Jacob, y que lo vamos a estudiar mucho más adelante. Jacob también vive más de 100 años, pero cuando se entrevista con Faraón, él le dice que sus años han sido malos. Pero Abraham no podía decir lo mismo, al contrario, Abraham murió satisfecho. Hemos estudiado la vida de él, sabemos que no todo fue perfecto en la vida de Abraham. Tuvo sus conflictos, tuvo sus problemas, tuvo que vivir refugiado en otro país en 2 ocasiones, tuvo que enfrentar problemas dentro de su hogar, tuvo problemas con sus concubinas, tuvo problemas con los hijos que engendró no de su esposa Sara, sino de sus concubinas. Pero a pesar de ello, la vida de Abraham estuvo rodeada de la misericordia de Dios, y su vejez fue buena. No fue un ancianito que estuviera viviendo ya con tubos en la nariz, o con suero en cada uno de sus brazos, o con respirador artificial. No, él llegó a buena vejez porque la vida de Abraham era apreciada a los ojos de Dios. No obstante, vemos que la vida de Abraham llega a su final, porque muy excelente puede ser la vida de un hombre, de una mujer de Dios, pero esa vida tiene que llegar a un final. Muy importante puede ser el papel que le corresponde a un hombre o a una mujer de Dios, pero llega el momento en que ese papel debe terminar. El papel de Abraham fue único y fue grande. Dios lo llamó su amigo, aquel a quien le fueron dadas las promesas, aquel de quien el Señor le dijo: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Pero aún con eso, aunque el papel era muy importante, llega a su final.
Entonces la vida de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios siempre llegarán a su final. Pero la obra de Dios continuará, como lo vamos a ver un par de versículos más adelante. Ahora, en el versículo 9 dice: sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Es interesante, hermanos, el recordar que desde el nacimiento de Isaac siempre hubo un conflicto entre Ismael, quien era el hijo de la esclava, con Isaac, quien era el hijo de la libre, de Sara. Y ese conflicto es el que obliga a Abraham a tener que echar de la casa a Agar y a Ismael, porque como Sara dijo, este no va a heredar con mi hijo, refiriéndose a Isaac. A Abraham eso le pareció duro, porque al fin y al cabo Ismael era su hijo, pero ya estudiamos que Dios le dijo: Abraham, no te parezca duro, haz lo que Sara te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, Ismael es alguien que es expulsado del hogar, e Ismael sabía que su expulsión del hogar se debía a los conflictos que se habían dado con su medio hermano Isaac. Y ese fue un conflicto que duró años. Pero es hermoso ver cómo cuando Abraham, el padre de ambos, muere, les vemos juntos. Es lo que hemos leído en el versículo 9. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron. Recuerde que habían otros 6 hijos más que Abraham había engendrado, pero que él los ha enviado lejos, por las razones que explicamos en la ocasión anterior. Pero Ismael e Isaac están juntos y no vemos que haya ahora peleas, ni disputas, ni conflictos. ¿Por qué razón? O sea, no solo por el hecho que la muerte de su padre Abraham les hubiera sensibilizado, lo cual seguramente así fue. Pero además de eso había otro factor que yo creo que es el más importante, y es que ellos ya estaban grandecitos como para seguir peleando. Tan grandecitos que Isaac en ese momento tenía 75 años e Ismael tenía 88. Y para que un par de viejitos de esa edad se estén peleando, ya como que ya no va a haber remedio, ¿no? Pero qué bueno que en el caso de ellos lo hubo y pudieron reconciliarse. Y es lo mismo que va a suceder cuando Isaac morirá en su momento. Porque también entre los hijos de Isaac, que es Esaú y Jacob, lo vamos a ver, entre ellos se da un conflicto más fuerte todavía que el que hubo entre Ismael e Isaac, al punto que Esaú lo que quería era matar a su hermano Jacob. Pero cuando ya Isaac muere, igual los vemos reunidos frente a la tumba donde van a enterrar a su padre Isaac, que por cierto es la misma tumba donde ahora Ismael e Isaac están enterrando a su padre Abraham. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que después de décadas de haber vivido en esa confrontación, en ese conflicto, como que finalmente las personas asientan cabeza y se dan cuenta que no vale la pena seguir adelante con una discusión que al fin y al cabo no tenía sentido. Y creo, hermanos, que eso es lo que sucede muchas veces entre conflictos que se dan entre relaciones humanas. Quizás en el momento en que se produce el malentendido o la ofensa real o un altercado,
las personas se sienten muy molestas y dicen: yo jamás vuelvo a tener una relación, un contacto con esta persona, jamás, porque están en un momento de molestia. Pero cuando ya los años pasan, como que las personas comienzan a reflexionar y dicen: bueno, la verdad es que lo que ocurrió no era tanto como los padres, que a veces se molestan con sus hijos o sus hijas porque hicieron algo incorrecto. Y en el momento que se enteran que han hecho algo incorrecto, se molestan. Pero cuando el tiempo pasa, ya los padres se tranquilizan y dicen: bueno, es mi hijo, hizo mal, pero es mi hijo o es mi hija, no siguió el consejo que yo le he dado o le di tantas veces, pero tampoco se trata de darle una patada y tirarla a la calle. Entonces, si así son las cosas, hermanos, ¿por qué no seguir la recomendación que la Escritura da cuando dice que debemos seguir la paz con todos? No vale la pena prolongar conflictos, sino que es mejor resolverlas. Y cuando una persona viene y le dice: mire, perdóneme por lo que le dije, porque le ofendí, y a veces la otra persona dice: que lo perdone Dios, pero yo no, porque a mí el Señor todavía no me ha mostrado que tengo que perdonarle. Eso no vale la pena, porque al fin y al cabo un día lo va a terminar de hacer. Y es mejor que lo haga cuanto antes, a que deje que esa herida se infecte, quizás hasta que desarrolle gangrena. Es mejor evitarlo y tratar de saldar aquellas cosas y no esperar, hermano, a que usted tenga 75 años y su contrincante 88, porque esas discusiones se habían dado cuando Ismael tenía 13 años de edad e Isaac andaba en su primer año de vida, y desde entonces estaban esas dificultades, es decir, dificultades que tenían 75 años. Quizá ya ni se acordaban de cuál había sido el conflicto o el origen. Y por eso, hermanos, no vale la pena estar incubando situaciones que de todas maneras un día se resolverán. Mejor arreglémonos ya, antes que seamos llevados delante del juez y él nos pida que paguemos hasta el último denario que debemos. Mejor, mientras vamos en camino al juez, pongámonos de acuerdo entre nosotros, para que cuando el juez diga: ¿a qué vienen acá? No, nada, solo veníamos a saludarle, ya teníamos un problema, pero ya se resolvió. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y su familia? Bien. Bueno, mucho gusto, señor juez. Suerte con sus demás juicios, y se van tranquilos. Eso es lo que tenemos que procurar, que haya paz en lo que dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo. Luego, versículo 10, o sea, refiriendo al lugar de la tumba, dice: este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas, lo cual lo estudiamos, y que lo hizo cuando muere su esposa Sara. Dice: allí lo enterraron junto a su esposa Sara, como esa era la única propiedad que Abraham tenía. Abraham tenía la promesa que él era dueño de toda esa tierra, pero legalmente él era dueño solamente de la cueva que estaba en Macpela, que él había comprado para enterrar ahí a Sara. Ahí es donde lo van a enterrar ahora a él, y ahí es donde en el futuro van a enterrar a Isaac, a Rebeca, a la nana de Rebeca. Van a enterrar también a Jacob, a las esposas de Jacob, y probablemente es el lugar donde colocaron los huesos de José a la salida del Éxodo. Ahora, quiero decirle que
Esta sepultura en la cueva de Macpela todavía existe. Y los musulmanes, porque recuerde que los musulmanes, al igual que los judíos, ven a Abraham como su padre. Entonces, han construido una mezquita que cubre la cueva de Macpela y que se llama la mezquita de Hebrón. Y tanto los estudiosos musulmanes como los estudiosos judíos, ambos concuerdan en que efectivamente esa es la tumba genuina donde está sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, sus esposas y la nodriza de Rebeca, de la cual hemos hablado ya en el capítulo 24 y que va a aparecer un poquito más adelante. Entonces, si un día usted va allá por la tierra de Israel, pida que le lleven a la mezquita de Hebrón, que no es muy conocida. O sea, normalmente en esos paquetes turísticos que hacen no mencionan la mezquita de Hebrón, pero si usted puede ir ahí, usted estará visitando la tumba donde están enterrados los patriarcas y sus esposas. Ahora, en el versículo 11, oiga lo que sucede, dice: luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roí. Hasta ese momento, el trato de Dios había sido con Abraham. Dios le hablaba a Abraham. Dios bendecía a Abraham. Cuando Abraham muere, ya estudiamos que Abraham deja como heredero único de todo lo que tiene a su hijo Isaac. En ese sentido, Isaac recibe las bendiciones que Dios le había dado a Abraham por herencia. Pero era eso, una herencia. Pero este versículo 11 nos dice que una vez muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac. Es decir, ahora ya hay un trato directo entre Dios e Isaac. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que cada generación debe tener su propia experiencia de comunión con Dios. Isaac podía ser muy bien el hijo de Abraham, y lo era. Él heredó todo lo que Dios le había dado como bendición a Abraham. Pero no es lo mismo herencia de bendición que los padres tuvieron a que uno tenga una relación con ese Dios de sus padres. Porque hubiera sido triste que Isaac heredara los millones de su padre Abraham, pero se hubiera quedado sin una relación con el Dios de su padre. Por eso es que Dios se manifiesta a Isaac y dice que lo bendice a él. Nadie debe estar dependiendo de ser hijo o hija de alguien que ha sido bendecido por Dios. Una persona puede decir: mi papá es un siervo de Dios, muy respetado. O una hija puede decir: mi mamá es una persona que destaca en la iglesia, muy respetada. Excelente. Que tengas un buen padre, una buena madre. Pero ¿qué en cuanto a ti? Tú necesitas tener tu propia experiencia de encuentro con el Dios de tus padres. Isaac heredó esclavos, camellos, ganado, riquezas, todo lo heredó él. Pero lo que no se puede heredar
es la relación con Dios. Eso debe ser una experiencia personal. Entonces, cada padre y madre de familia debe preocuparse por transmitir a sus hijos e hijas esa necesidad de tener una relación con Dios. Es importante, no se lo deje a la iglesia, porque muchos dicen, no, si yo para eso llevo a mi hijo a la iglesia infantil, a mi hija la llevo a la iglesia infantil para que ahí me los hagan cristianos. Pero la iglesia no puede hacer lo que a usted le corresponde. Claro, la iglesia hace su mejor esfuerzo, evangeliza a los niños, a las niñas, utiliza las maneras más creativas para poderles presentar el mensaje del evangelio, pero eso no anula su responsabilidad, porque los niños y niñas, más que esperar que se les hable de Dios, quieren ver en usted cómo se vive para Dios. Ese es el mensaje que mejor entienden. Yo una vez oí algo y quedó grabado en un programa de esos que tienen años, que se llaman orientaciones familiares. Quizás usted lo ha oído. Pero fue alguien a quien le preguntaron, mire, ¿y a usted qué versión de la Biblia es la que más le gusta? Y él respondió, la versión de la Biblia que a mí más me gusta es la de mi madre, dijo él. Decían, ¿qué? ¿Su mamá ha traducido también la Biblia? Y él explicó que no, sino que era la manera como su mamá vivía las enseñanzas de la Biblia. Y él decía, esa es mi versión favorita, ver a mi mamá obedeciendo la palabra de Dios. A eso me refiero cuando le digo que no se trata de los 1000 discursos de decir, hijo, esto es la voluntad de Dios, hija, esto es lo que dice la palabra, hijo, esto es lo que dice X evangelio, hija, esto dicen los 10 mandamientos. Los niños, las niñas quieren verlo en usted, quieren ver en usted lo que significa no tener otros dioses delante de Dios. Ellos quieren ver en usted lo que significa no robar, no fornicar, no matar, no cometer adulterio, no codiciar, no mentir. Quieren verlo en usted porque esa es la Biblia más clara que niños y niñas entienden. Y si lo hacemos después de nuestra muerte, Dios bendecirá a esos niños y a esas niñas. La parte final del versículo 11 dice que Isaac se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai-Roí, el cual hemos comentado ya que quedaba en una zona aislada, alejada de las áreas donde vivían los cananeos, porque sí era el carácter de Isaac, y lo vamos a estudiar a partir de la próxima semana, que Isaac era un hombre que no le gustaba pelear. Cuando había enemigos que le hacían daño, lo que él hacía era empacar y se iba. No se ponía a defender sus derechos. Entonces, bajo ese carácter, él busca vivir apartado, alejado de ese mundo de locura. Ahora, en el versículo 12 se nos presenta la lista de los descendientes de Ismael. Usted puede ver que Ismael tuvo 12 hijos, así como más adelante Jacob, sobrino de Ismael, también llegará a tener 12 hijos. Y cada uno de estos 12 hijos de Ismael se convierten en príncipes, es decir, cabezas de familia, o dicho de otra manera, como que si fueran tribus, igual que las 12 tribus de Israel o de Jacob que van a nacer después. Ahora, si usted lee los nombres, uno que otro nombre le va a sonar familiar, como el nombre de Cedar, por ejemplo.
Pero la mayor parte de nombres para nosotros son totalmente desconocidos. Y son desconocidos por dos razones. Porque la herencia de la promesa venía del lado de Isaac, no del lado de Ismael. Y por lo tanto no tiene mayor trascendencia para la historia de la salvación, que es la que se nos narra en las Escrituras. La otra razón es que se mencionan los nombres de los descendientes de Ismael solamente para que Israel pudiese reconocer el origen de los pueblos que muchas veces eran con quienes ellos tenían conflicto. Como lo dice claramente la parte final del versículo 18, cuando dice: allí se establecieron los descendientes de Ismael en franca oposición a todos sus hermanos. Es decir, que eran pueblos guerreros. Pero los ismaelitas también eran nómadas. Bueno, no exactamente nómadas, más bien eran comerciantes, casi todos ellos, que viajaban de un lugar a otro. Y por eso es que en realidad ellos no tenían un territorio bien definido. Y por eso es que cuando se menciona dónde ellos se ubicaron, únicamente se dan ciertas referencias. Me salto al versículo 18, donde dice: sus descendientes se quedaron a vivir en la región, pero note, es una región que está entre Javilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Siria. Incluso más adelante, cuando han pasado algunos años, y se recuerda que los hermanos de José lo venden a unos mercaderes. ¿De qué nacionalidad eran esos mercaderes? Eran ismaelitas, es decir, eran primos, se puede decir. Y eso se dedicaban ellos, al comercio. Claro, en ese momento ellos no sabían que el muchacho esclavo que estaban comprando había nexo de sangre con él, no lo sabían. Pero eso confirma lo que le estoy diciendo, que los ismaelitas se dedicaron al comercio. Bueno, en el versículo 17 también se cierra la vida de Ismael, cuando dice: Ismael vivió 137 años. Es decir, que Ismael también vio no solo a sus 12 hijos, también vio a Esaú, a Jacob, los conoció, y edades mayores que las que conoció Abraham, que los conoció hasta los 15 años. Y luego dice: al morir fue a reunirse con sus antepasados. Ahí se cierra la vida de Ismael y nunca más se vuelve a mencionar en este libro de Génesis, por las características de la narrativa de Génesis que le he explicado ya. Bien, entonces hay varias lecciones, hermanos, que podemos aprender de este pasaje. Hemos hablado de la perseverancia de Abraham durante 100 años. Si usted dice: mire, si es que yo ya tengo 15 años de ser creyente y yo he llegado a un punto que ya me cansé. Bueno, Abraham vivió 100 y no se cansó. 100 dentro de los caminos del Señor. Si el Señor le hubiera permitido llegar a los 200, sigue Abraham, ¿no? Perseverancia. En segundo lugar, también hemos aprendido que no vale la pena darle continuidad a conflictos que de todas maneras se van a resolver. Pero ¿por qué esperar décadas a que se resuelvan cuando podemos resolverlos hoy mismo? Como sucedió entre Ismael e Isaac. Y luego la otra gran verdad que podemos mencionar es la necesidad que tiene cada generación de renacer delante de Dios. Nadie tiene que suponer que porque usted se casó en una iglesia evangélica y tanto el muchacho como la muchacha eran evangélicos y sus hijos nacieron dentro de la iglesia evangélica y desde niños vienen a la iglesia evangélica y desde que eran bebés ya los traían a la iglesia evangélica y ahora ya tienen quizás 10, 11, 12, 13 años y ellos se criaron en la iglesia infantil, pero no por eso comete el error de pensar que por eso son cristianos.
ellos necesitan tener su propia experiencia. Que Dios los bendiga a ellos y que ya no estén bajo la sombra de las bendiciones que Dios le da a usted. Que ellos tomen su propia decisión de cuándo bautizarse. Hace poco estaba hablando con una hermana que hoy ya es una señora casada, ¿no? Pero yo la conocí, creo que tenía como 10 años ella. Y ella se bautizó quizás cuando tenía 12, algo así. Y ahora que ella ya es una señora y es casada, un día llegó y platicó conmigo y me dijo, me voy a bautizar, me dijo, ese domingo había bautismos. Y me dijo, me voy a bautizar. Bueno, le dije yo, pero ¿qué, ya no sos bautizada? Pues, la trato de vos porque desde niña la conozco. Bueno, ¿y que no sos bautizada? Sí, me dice, pero lo que pasa, la verdad, me dice, es que cuando yo me bauticé lo hice porque mi mamá me dijo. Pero ahora yo tengo la convicción, me dice. Y quiero bautizarme. Y no te da pena delante de la iglesia que ya te ven como parte de aquí de la decoración de la iglesia, que tienen años de estar ahí. No, me dice, lo que me interesa es cumplirle al Señor. Se bautizó. Entonces, lo que está haciendo es responder a su propia convicción. Y eso es lo importante. Entonces, el padre, la madre puede a veces presionar al hijo, a la hija, que bautizate, que anda a la iglesia, participar de la cena del Señor. Y ellos por obediencia lo hacen. Pero no se trata de eso. Claro, usted le puede decir, todo cristiano se bautiza. Y el bautismo significa esto, esto y esto. Así que cuando sientas en tu corazón el deseo de morir al pecado y renacer a una vida nueva en Cristo, ahí me avisas. Pero que sea él, ella, quienes decidan. Que tengan su propia experiencia con el Señor. Y nunca demos por sentado que ya son cristianos solo porque no tienen la edad de demostrar lo contrario. Buena tarea para todo padre de familia. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.